Naginata Reviews. Hoy tenemos un nuevo vídeo en el canal, en este caso un Sageuk, el género histórico coreano, en un K-drama. Se llama Yumon, o conocido en muchas partes de Asia como The Prince of Legend, o The Book of Three-Han, o en coreano Sanhaji Yumon Piyeon. Tuvo 81 episodios, aunque en un principio iban a ser 60, pero por el alto rating que tuvo se alargó. Y la duración es de entre 1 hora y 1 hora y 20. Es de la MBC y su director fue Lee Yu-hwan y los guionistas Choi Won-yu y Jeong Hyun-soo. El drama lo tenemos que dividir en su parte mitológica y en su parte histórica, y aparte pues también en otras partes donde vamos a explicar pues los actores, etcétera, etcétera. En la parte mitológica es que el personaje histórico de Yumon está muy respetado en Corea y se le considera como uno de los padres fundadores de la nación coreana, a pesar de que él fundó solamente un reino, que es el reino de Goryeo. Lo que sucede es que su parte mitológica es muy interesante porque también se le considera hijo de dioses y en sí un dios, ¿vale? Y uno de los más importantes. ¿Por qué se le considera un dios? Porque él tiene un nacimiento que es por parte del dios del sol, que va a ser su padre, que es Haimosu, y por parte de su madre, que es la diosa de los sauces, que al mismo tiempo es hija del dios Habeak, que es el dios del río Anmuk en Corea, ¿vale? Que a día de hoy estaría entre Corea y China, ¿vale? Y este personaje, que era Lady Yugwa, ¿vale? Haimosu se queda prendado de Lady Yugwa y hay diversas teorías, ¿vale? Una teoría es que con un palo en la arena dibuja un castillo y de ahí sale un castillo, se crea un castillo e invita a ella y a sus hermanas, que eran dos más, en total tres, las invita a entrar al castillo y las agasaja, etcétera, etcétera, pero ya a una orden de él van a cerrar las puertas del castillo. Dos de sus hermanas salen, menos Yugwa, que no puede salir, y acaba convirtiéndose en la esposa de Haimosu. El problema está en que Habeak, al ver esto, se cabrea, se enfada y le pide quiere que interceda el dios supremo de los coreanos, que es Hawin, para que ponga un poco de orden, porque es el dios de los cielos, y dice, oye, pon un poco de orden aquí porque el dios del sol pues me ha robado a mi hija y yo no le da el consentimiento. El caso es que para solucionarlo, a Hawin no se le ocurre otra cosa que decirle, oye, vais a hacer un duelo de transformaciones. El caso es que ese duelo de transformaciones lo pierde 3-0 Habeak, y tiene que aceptar que Yugwa se case. El caso es que luego Haimosu se baja un poco de la burra y hace una ceremonia formal. Esa es una de las versiones. Otra versión es que Haimosu y Yugwa realmente estaban enamorados y el rey Haimosu pues la invita, y cuando están a punto de subir ya a los cielos, tirado por el carro que lleva él, que son de 5 dragones, pues resulta que esta se baja, se arrepiente, se va con su padre, que es Habeak, y Habeak, que todavía que había sido un escándalo todo aquello en su reino, pues decide quitarle la inmortalidad y expulsarla del reino y hacerla mortal, ¿vale? Y ahí es cuando va a conocer a otro personaje, que es el rey Gengua. Hay muchas versiones, etcétera, etcétera, pero ahí en descripción del vídeo las vais a tener todas, pero esto es más o menos a grandes rasgos lo que había pasado según la versión. De Haimosu se saben poquitas cosas, es un personaje legendario, es el dios del sol, pero una de las cosas que se sabe es que es el fundador de Goryeo, y también se le considera como el fundador del norte de Goryeo, o Bukgoryeo. El caso es que el primer reino que hubo fue el Gojoseon, pero eso pertenece al hijo de Hawin, ¿vale? El caso es que aquí Haimosu, como se le considera por un lado fundador de Goryeo, o el norte de Goryeo, y lo que vamos a ver en la serie es el Lister Goryeo, que es cuando ya está partido Goryeo en varios cachitos y controlado más o menos por los chinos. También se le considera como el padre de Yumon, según el Sansuk Sagi, que es un libro histórico coreano, que os dejaré información ahí en descripción del vídeo. Y por el otro lado, que es el dios del sol, y toda la historia que os acabo de contar sobre su pelea con Habeak, pues se representa en el Sansuk Yusa, ¿vale? El caso es que estos dos personajes, por ejemplo, a Haimosu, según la historia, él no aparece
en los registros históricos chinos, que ya es difícil porque todo está relacionado, ni tampoco en la estela o en el Gangaeto de Stil, es decir, en el libro que recopiló Gangaeto el Grande, de un rey de Goryeo, sobre la historia de sus antepasados y sobre el padre fundador que era Yumon. ¿Vale? El caso es que luego no apareció hasta más tarde, cuando Goryeo ya había aplastado a Bulleo, ¿vale? Pero todos tienen un poco de neblina o en penumbras, pero por eso os digo que es un poco complicado determinar cómo fue el nacimiento de Yumon. Aparte de que también tiene otra parte mitológica, que es que Yumon se dice que nació de un huevo, y esto quedarlo claro, que muchos de los reyes que hubieron en Corea, para justificarse su origen divino, pues tienen nacimientos de huevos. Es su mitología, hay otros que nacen por intercesión divina, como Jesús, y aquí hay otros que descienden son huevos, ¿vale? Y la historia del huevo está bonita, porque resulta que Yuwa, pues, queda, según la mitología, queda encerrada en un lugar oscuro por parte de Genghua. Genghua intenta eliminar algo de todas las maneras posibles, pero Haemosu en todos los momentos lo protege. Y el caso es que de ahí nace Yumon, que es un experto arquero, y al mismo tiempo de ser un experto arquero, siendo prácticamente un chaval, y un experto cazador, que se gana la enemistad de todos los hijos de Genghua. Genghua tuvo 7 hijos, pero en el drama solamente van a aparecer 2 y más Yumon, ¿vale? El caso es que el nacimiento de Yumon es más o menos así, y luego pues tiene una historia curiosa. La historia curiosa es que, mitológicamente hablando, Genghua también es un personaje que nace de una manera bastante divertida, que os lo voy a dejar ahí en descripción del vídeo. El caso es que Genghua es hijo de Haeburu, y Haeburu a su vez tuvo un hijo ilegítimo, que a su vez es el nieto de Haemosu, y que aquí en la serie se va a llamar Butae. Imaginaos, Butae, Haemosu, Genghua, todos son familia de Yumon al mismo tiempo, ¿vale? Genghua es hijo de Haeburu y Haeburu es hijo de Haemosu. Haeburu tiene un hijo que es Butae, que va a ser muy importante luego para la creación del reino primero de Bulleo, de Goryeo, y también va a ser fundamental para el reino de Baekje, y también es fundamental para Yolbon o Holbon, que Holbon es una de las naciones más importantes que hubo en la época, y que a su vez va a ser la primera capital del reino de Goryeo. O sea, imaginaos todo esto, y todos están relacionados, ¿vale? Y a pesar de que históricamente Butae y Yumon más o menos tienen en la serie la misma edad, cuando realmente ambos son nietos de Habeak y de Haemosu. O sea, es un poco que no coordina las fechas de nacimientos ni nada de ello. Pero bueno, ahí en descripción del vídeo os voy a dejar información. Pero luego lo de Butae, Haeburu, Genghua y compañeros lo voy a explicar un poquito más adelante. A nivel ya, digamos, más de serie, pues aquí lo que se va a contar es la fundación del reino de Goryeo y también la vida de Yumon y todos los avatares que le llevaron a ser el gran rey que todos hoy respetan y reconocen como padre fundador en Corea. ¿Qué vamos a tener en cuanto a la serie? La serie tiene una serie de errores históricos según los historiadores de la época, pero que no le van a quitar un ápice de ser un gran drama, porque se esforzaron mucho en quitarle la parte mitológica y hacer un relato coherente, que eso sí que se supo apreciar por los historiadores. Lo que los historiadores no aprobaron fue que el vestuario y los edificios no concordaban con las épocas. ¿Y por qué no concordan con las épocas? Porque hay que tener en cuenta que lo que es Corea, pues no tiene mucho edificio que corresponda ya con la época de los 3 reinos. Muy pocos quedan en pie, y entonces, pues a la hora de rodar, pues no pueden hacerlo de la mejor manera posible. Tampoco están de acuerdo en las armas utilizadas, ni las bombas de humo, ni en la época del ejército de hierro,
corresponderían con la época que la que vivió Yumon. Aparte de que, como os he dicho, que en la serie solo aparecen dos hermanos e hijos de Genwa, cuando en realidad eran 7 hermanos, y es decir, que eran hermanastros de Yumon. Aparte de ello, pues también pues hay discrepancias pues como os he dicho con el vestuario, y también pues que parte de ese vestuario del ejército que va a tener Yumon se iba a usar después para otro gran drama que se hizo, otro Sageuk, que fue la reina Kim Sendeok, que yo os hablé de ella en el top de Sageuks, que os dejaré por aquí arriba, para que le peguéis un revisionado a las dos partes sobre ello. El caso es que tuvieron estos errores históricos. Lo que sí que se ponen todos de acuerdo, que como os he dicho, tuvo un gran éxito de audiencia, recibió muchísimos premios, está muy bien actuada y sobre todo tiene una banda sonora que es maravillosa, que la hizo Oh Yeon-seon, que hay un primer CD de 21 temas y luego un doble CD partido bueno, un doble disco con dos CDs, que uno tiene 20 temas y el otro tiene otros 20 temas. Son diversos artistas. Ahí en descripción del vídeo os voy a dejar información. El rodaje se hizo en Haumae-san y en lo que se conocía antes como MBC Dramia, y que luego se conoció a raíz de que se hiciera Daejeon, es decir, la joya en el palacio, que es el sageuk más importante de Corea de toda la historia, y se le conoció después como Daejeon Nayu Image Team Park, ¿vale? Pero antes se le conocía como MBC Dramia. Ahí se han rodado multitud de dramas, la mayoría de ellos sageuks, todos los que os podéis imaginar se han rodado ahí, y por ello se le dice que, pues, que no coinciden los palacios. O sea, los palacios que hay los puedes ver en otros dramas y tienen más aspecto de ser de Joseon, de la época de Joseon, que de la época de los Tres Reinos. El caso es que lo que es la música va a estar muy bien influenciada, muy bien puesta, sobre todo el opening y el ending son maravillosos a la hora de que te introducen a la historia. Esa música va a hacer que sientas ya cuando hay momentos de tensión, cuando hay momentos de tranquilidad, de relajo. No sé, está muy bien aprovechada. Otra de las cosas que no gustó, a pesar de que tienen tan buena música, a los historiadores, es que las batallas pues no están acabadas bien de resolverse, y que a veces se pierden un poco en temas un pelín secundarios, cuando realmente lo más importante de Yumon fueron sus batallas y sus conquistas. Y sobre todo la parte que tienen de la lucha contra las comandancias de Liandong contra los chinos, contra la dinastía Han, pues no acaban de ser lo más potentes posibles, que sí que fueron, y que a última hora la batalla más grande que va a haber de cara al final, pues se resuelve solamente en 15 minutos, prácticamente en el último episodio. Entonces como que te quedas a más. Yo incluso le hubiera añadido unos episodios más al drama para poder darle más profundidad, porque hay muchos temas importantes que se dejan prácticamente para el final y se explican en 5 minutos, cuando podrían haberlo alargado un pelín más. ¿Qué más os puedo explicar? Vamos a entrar ahora en lo que son los actores. Vamos a tener a Son Il-kok o Gok, que va a ser Yumon. Yumon es ese personaje que os he dicho que nació del huevo. Aquí él va a tener una relación muy especial con su madre, que va a ser Lady Yuwa. Va a tener también una relación muy importante con Sosoneo y con su segunda esposa, que es Lady Yesoya. Y él es un personaje que en todo momento va a ser ese caballero andante de las épocas medievales que te puedas imaginar. O sea, es decir, atento, inteligente, gran guerrero, que también sabía hacer muy buenas estrategias, amable con su gente, amable con el pueblo, etcétera, etcétera. Es decir, todo un dechado de virtudes, aparte de que se le consideraba un dios, según la mitología. Y él pues lo va a pasar muy mal, pues sobre todo pues cuando en un principio él no conoce a su padre. Aquí Jaemosu se le humaniza y se le dice que Jaemosu aquí es un luchador por la libertad del pueblo de coreano, y
y él es parte de un ejército muy, muy importante, que no os voy a decir el nombre porque lo vais a tener que descubrir ahí viendo el drama, porque si no, pues os daros demasiadas pistas. Y él lo que hace pues es esa lucha de que intentar liberar a a los que estaban como esclavizados dentro de las comandancias Han en la parte de Liandon y compañía, ¿no? El caso es que Yumon va a tener un personaje, va a ser un personaje que va a sufrir mucho en cuanto a sus amores, en cuanto a la parte de su madre y en cuanto a la parte pues, de ir conociendo a más gente durante su trayecto. Va a conocer a tres personajes que van a ser Oji, Marie y Viehop. Y estos tres personajes se supone que son históricos, sobre todo por lo menos uno sí que es histórico, que es Oji, y el resto también lo son, y van a ser sus generales, y luego van a ir ascendiendo según vaya pasando el drama. Va a ser un personaje muy interesante, va a tener relación también pues, con un herrero, etcétera, etcétera, y sobre todo con una sacerdotisa que no os puedo comentar, que también va a ser muy importante de cara a su futuro. Luego tenemos a Han Hyein, que va a hacer de Sosoneo. Sosoneo es, digamos, la madre perfecta que va, y lo que se le considera como la diosa madre o la madre a la cual todos respetan en un reino que se llama Baekje. Y Baekje nace de lo que es Goryeo, pero vais a tener que descubrir por qué nace de ahí. ¿Por qué? Porque ¿os acordáis que os hablaba hace un momento de Butai? Butai, como os he dicho, era el hijo de Haeburu y al mismo tiempo, como se le consideraba ilegítimo y nieto de Haemosu, pues lo mandan a una parte que es Yolbon, a una tribu, ¿vale? Pues esta Sosoneo se acaba casando con este Butai y va a tener dos hijos. Uno se va a llamar Miryu y otro que se va a llamar Onyo. Claro es que aquí a Onyo no se le va a hacer mucho caso, se van a centrar más en Miryu y Onyo sí que va a ser realmente el que va a acabar fundando realmente Baekje. De ahí la importancia de Butai y de todo ello. Se dice que los dos hijos de ella, se dice que Onyo sí que podría haber sido hijo de Yumon, pero se les considera los dos hijos de Butai. Sosoneo va a estar siempre enamorada de Yumon, pero debido a las circunstancias de la vida, pues no va a poder, va a acabar abandonando el reino y fundando lo que es Baekje. Ella es un personaje muy interesante, es hija de... Aquí se la pinta como una gran comerciante, que es la historia real. Ella sí que tiene una fecha de nacimiento y una fecha de defunción concreta. Y se le considera que es hija de Yeon Taebal, que era un gran comerciante, un personaje muy rico, ¿vale? De hecho, ella pues va a estar aquí siempre de comerciante y es la que va a apoyar mucho en la fundación y creación de Goryeo. Pero ya os digo que va a tener la mala suerte pues de que por circunstancias pues no va a acabar de acabar de llevarse bien con Yumon a la hora de que ella ha fundado el reino. De hecho, en otra serie, que es el Rey de Leyenda, que es el Rey Gyeongchogo, pues a Yumon se le pinta como un tirano y ella acaba yéndose por discrepancias con el rey. Pero bueno, eso es otro drama, ¿vale? Ahora vamos a pasar a otro personaje que es el Daeso, que es el príncipe hijo de Genwa, que va a ser Kim Seon-so. Y este personaje es un personaje que le tiene mucha tirria, mucha ira hacia Yumon y va a estar todo el tiempo intentándolo fastidiar, aliándose con los Han, aliándose con quien sea para poder eliminarlo y asesinarlo. Pero el caso es que contra un dios no puedes luchar. Entonces, pues va a fracasar en todo ello. Es un personaje que tuvo la mala suerte de encontrarse con Yumon, porque lo tenía todo. Era un gran estratega, brillante militar, etcétera, etcétera. Y que luego en un futuro, pues le iba a hacer la vida imposible a uno de los hijos de Yumon. Pero bueno, vais a tener que descubrir todas sus intrigas y todo eso ahí en descripción viendo el video. Viendo el drama, y también en descripción del vídeo pues os dejaré información de todos los personajes históricos que pueda encontrar, ¿vale? Luego tenemos al rey, a Yeon Kang Riol o Liol, que va a hacer del rey Genwa. El rey Genwa siempre va a tener la distopía de querer ayudar a Yumon y al mismo tiempo de querer estar a buenas con Lady Yugua, que va a ser como su concubina. El problema va a estar que su reina le va a tener una manía atroz y le va a hacer la vida imposible.
Y él, pues conforme va viendo que Yumon va a ser viene de esa descendencia divina, etcétera, etcétera, pues él va viendo de que su bulleo o su Inster bulleo pues va a acabar desapareciendo por culpa de Yumon, y por eso va a ir tomando decisiones cada vez más malas en cuanto a Yumon y en cuanto a toda su relación con él, a pesar de que en todo momento siempre van a tener esa cercanía y esa afinidad. ¿Por qué? Porque aquí se supone que Genwa, fijaos cómo son las cosas, es amigo y lucha por la libertad en su juventud junto con Jaimosu, que en teoría es su abuelo en la mitología, ¿vale? Luego vamos a tener a Lady Yuwa, que va a ser Oye Onso, y es un personaje amable, es esa madre inteligente y como descendiente de dioses, pues que lo tiene todo y irrita a mucha gente y sabe cómo proteger a lo que es a su hijo. No voy a comentar mucho de ella porque quiero que le toméis aprecio viendo el drama. Luego vamos a tener a Lady Yesoya, que va a ser Song Hyo. Y este personaje de Lady Yesoya es otro personaje que va a conocer Yumon en su huida hacia Yolbon y hacia otras tribus cercanas. Se va a enamorar de ella y con ella va a tener un hijo que es con ella va a tener un hijo que va a ser luego realmente su va a ser el segundo rey de Goryeo, ¿vale? Y este segundo hijo pues va a hacer que los otros dos hijos que se supone que tiene Sosoneo pues le pillen manía al hijo que tuvo con Yesoya, ¿vale? Que es Yuri. Y pues a Yuri le van a tener mucha manía. Y es un personaje, pues que aquí Lady Yesoya, pues es una personaje que va a sufrir muchísimo. Que según la historiografía, pues pasa muchísimo tiempo sin poder conocerlo. Que hay una leyenda que dice que Yumon en un momento determinado parte una espada. Esa espada la divide, al partirla le deja una parte en bulleo a lo que es a Yesoya y le dice que en cuanto reúnen esas dos partes, él se reunirá con su hijo. El caso es que eso sí que se va a dar y es cierto y está visto como historiográfico. Yesoya va a ser pues una especie de dama de las camelias. Aquí prácticamente todas las mujeres son una especie de damas camelias y ellos también, Yumon también va a ser un sufriente continuo, ¿vale? Y luego vamos a tener a Jaemosu, que va a ser Hyo Yong-ho, es decir, el actor va a ser Hyo Yong-ho, y como dejamos supo, ya os he explicado más o menos cómo es. Y pues aquí se le representa como un luchador por la libertad, con un ejército que él forma en un principio junto con Genwa, pero Genwa en su momento pues no lo acaba de ayudar del todo y él acaba muriendo dentro del drama por culpa de que Genwa y Bulleo no hacen nada por él y lo entregan a las comandancias de Han, ¿vale? La historia de Haemusu, cuando él antes de morir eh, y aparte de dejarlo ciego, pues la historia de Haemusu aquí junto con Yumon, pues es muy interesante. Aunque en realidad son nieto y abuelo, aquí se le representa como padre, ¿vale? O sea, Haemusu mitológicamente es el padre de Yumon. Pero aquí se le representa también como padre e hijo, ¿vale? Sí, que eso está bastante bien. Perdona que haya dicho abuelo e hijo, pero no es así, ¿vale? Y como os decía, pues eso está muy relacionado aquí Haemosu porque, como os decía, es Haeburu. Haemosu se considera el fundador de Bulleo. Luego, este Haemosu le aconseja a su hijo Haeburu que funde el norte de Bulleo. Y a partir de ahí, Haeburu tiene, pues, lo que os haya dicho, dos hijos. Por un lado tiene a Genwa y por el otro lado tiene a Butai, que es el que va a estar con Sosoneo y de ahí va a descender lo que es Baekje. Y luego finalmente, pues eso, Jaime Osu es un personaje muy interesante, con una actuación brillante, muy buena onda, que le enseña a Yumon todo lo que sabe, porque aquí en la serie él no sabe sabiendo hacer nada, ni guerrero, ni nada de eso. Sí que tiene las cualidades, pero las tiene que ir desarrollando como Dios que era. Pero aquí no va a ser una parte tan
tan importante, sino que, como os decía al principio, iba a ser un Tanamana. Y aquí Jaemosu y ciertos personajes pues le van a ir ayudando a madurar tanto en el aspecto guerrero como en el de estrategia, como en el de la religión y el de respetar a todos al pueblo. Y finalmente tenemos a Buta, que es Jong Ho Bin, el actor, y Buta, pues como os he dicho, va a ser en teoría, aquí no se le dice que es hijo del rey Genghua, sí que se insinúa en un momento de la serie, pero no se sabe. Y bueno, que hijo del rey Genghua, ¿no? Que es hijo de Haeburu. Y pues aquí se lo representa como un ayudante de Sosoneo dentro de lo que es Yolbon, ¿vale? En resumidas cuentas, yo creo que es un drama que os va a interesar, que si os gusta la mitología, que como os digo, os dejaré mucha información ahí en descripción del vídeo sobre toda la mitología sobre Yubon y todo lo que os he comentado de Jaime Musul, los dioses, etcétera, etcétera. Yo creo que os va a interesar por ese lado, vais a aprender muchísima mitología y de coreana y sobre todo de la época de los Tres Reinos. Y también por otro lado vais a aprender historia y vais a disfrutar pues, de un drama bien hecho, bien contado, que le quitó toda la parte así más o menos mitológica y que hizo un relato coherente, que prácticamente es como estar leyendo la historia de Yumon, aunque tiene obviamente sus diferencias y sus deficiencias, y que creo que os va a interesar. Si os interesan los Ageux de este tipo histórico, decídmelo ahí en vuestros comentarios, compartid el vídeo, compartid esta review, también ved el drama y compartirlo y difundirlo entre vuestros amigos y conocidos, entre vuestros familiares, si les gusta la historia, si quieren conocer una historia distinta a la europea, a la norteamericana, a la del continente americano, a la africana, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es muy interesante y la verdad es que se lo van a pasar muy bien. Y por otro lado, pues nada, dejarme muchísimos comentarios, darle un buen like y ya sabéis, por ahí están mis redes sociales que están para ir para lo que vosotros queráis, que ya sabéis que contesto a la mayor brevedad posible de cualquier tema que me queréis preguntar ahí. También dejo algunas cositas, aunque tengo que ponerle más cosas porque últimamente no le estoy poniendo mucho, no estoy publicando muchas cosas por diversas circunstancias y personales. Y por aquí abajo va a aparecer el correo electrónico por si queréis profundizar más en este drama, si hay algo que nos ha quedado claro sobre pues, los dioses, sobre el nacimiento de Jaime Osu, sobre el nacimiento de Yumon, etcétera, pues me lo podéis decir ahí en el correo electrónico. Oye, pues quiero profundizar más un poco de esto. Pues y también en otras reviews que he ido subiendo al canal, pues también me lo podéis consultar ahí en el correo electrónico. Y finalmente, pues ahí van a estar el botón de suscripción y la campanita, que ya sabéis que el botón de suscripción es por si os interesan mis vídeos. Y la campanita una vez suscritos si queréis que YouTube os avise, Naginata ha subido un nuevo vídeo porque no vais a verlo. Nada más, espero que os haya interesado y nos vemos en un próximo vídeo. Muchísimas gracias.